¿Qué tal, hermanos? Un gusto en verles nuevamente. Aquí estamos para predicar la palabra del Señor. Eh, el domingo pasado estuvimos hablando de Mateo. Y estuvimos hablando de Mateo en base a lo que dice la Escritura acerca de los cuatro colores que están en la puerta del tabernáculo, del atrio, en la puerta del santo y en la puerta del santísimo. Hay cuatro colores. Estos cuatro colores son azul, púrpura, carmesí y blanco. Estuvimos hablando que Mateo representaba el color púrpura, el color del reino, ¿ya? Y estuvimos hablando también que él tiene que ver con el león de la tribu de Judá. Mateo escribe a los judíos. Cuando hay algún judío que no cree en Dios, la mejor manera de hacer lo que crea en Jesucristo como Dios es a través del libro de Mateo. Mateo da todas las profecías acerca del Mesías. Por supuesto, para Israel es un poco complicado creer en el Mesías debido a que Jesucristo no cumplió algunas de las cosas que ellos pedían que el Mesías cumpliera, como construir el templo. Eso lo va a hacer el anticristo. Lamentablemente el anticristo les va a engañar y ellos van a creer. ¿Por qué? Porque justamente ellos están esperando a un Mesías rey que va a conquistar ya y va a establecer el reino de Israel de nuevo y va a hacer que Israel construya su templo y se sentará en el templo de Dios como Dios. La profecía es clara. La profecía apunta justamente a un hecho que va a ocurrir pronto. La iglesia tiene que irse de este lugar porque viene el rapto, nos llevan ya de esta tierra, porque tienen que caer los juicios y la Biblia claramente señala que nosotros no estamos para juicio. Y el problema de Israel es que ocurre que ellos no entienden que el Mesías cumple tres etapas. La primera etapa es Mesías hijo de José, la segunda etapa es Mesías hijo de Leví y la tercera etapa es Mesías hijo de Judá. Recordemos también que dijimos que Mesías es la misma palabra para Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en castellano. Por tanto, en el Antiguo Testamento hay varios Mesías. Todos los sacerdotes eran Mesías porque todos eran ungidos. Todos los reyes eran Mesías porque todos eran ungidos. Ahora también en Israel se ungen a tres clases de personas. A los leprosos, a los sacerdotes y a los reyes. La unción del leproso le permitía al leproso volver a entrar al campamento, como lo que hace Dios al ungirnos a nosotros. Toda el linaje mesiánico viene por Cristo. Jesucristo es el centro de la unción. Toda unción depende de Él. Él es el Rey de Reyes y el sumo sacerdote por excelencia. Todos los sumos sacerdotes morían, pero él, como es del orden de Melquisedec, no muere, es sacerdote para siempre. Y él entró al cielo para abrirnos justamente la puerta, ya, y limpiar los cielos y permitirnos entrar al reino de los cielos a través de su muerte. Cuando el velo del templo se rajó es por causa de la muerte de Jesucristo. Recordemos una cosa, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y Jesucristo vino justamente para cumplir el propósito de Dios a través de la unción mesiánica de José. José, lo dije la semana pasada, quiero repetir algunas ideas. José representa al Mesías ya sacrificial. ¿Por qué? Porque Cristo muere ya y resucita como rey. Asimismo, José fue presentado a su padre como muerto, pero resucitó como rey. Por tanto, la vida de José representa claramente esa realidad. Ahora, quiero explicar que también los cuatro evangelios representan la verdad del Cristo en su totalidad. Ya Jesucristo es Hijo de Dios, Hijo de hombre, Cordero sacrificial y Mesías prometido. Hoy nos toca el libro de Marcos. Marcos es un libro muy especial. Hay varias fechas que se dan para cuando Marcos escribió. Marcos es el sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Y la Biblia señala claramente que él tenía una relación muy personal con Pedro, porque este evangelio, el evangelio de Marcos, tendría que llamarse el evangelio de Pedro, porque él lo escribe de la boca del apóstol Pedro. ¿Ya? Él ayuda mucho a Pedro porque el Evangelio de Pedro, que es este, el segundo Evangelio, el Evangelio que hoy día llamamos Evangelio de Marcos, también escribe la primera carta de Pedro. Primera de Pedro es escrita por Marcos.
Por eso usted va a notar una diferencia entre la escritura primera de Pedro y la escritura de segunda de Pedro, muy diferente. ¿Por qué? Porque en la segunda Pedro escribe y Pedro no es experto en griego, en cambio Marcos sí. Ahora, otra de las cualidades que tiene este libro es que es el más corto de todos, pero con mayor acción. Hay varias cosas importantes en este libro, como que aparece mucho la I griega, la acción. Hay 1336 Y griegos. Es un libro con mucha acción y frases como enseguida, inmediatamente, son palabras que Marcos repite mucho para mostrarnos que Jesucristo como el siervo, porque Marcos está presentando a los romanos, esta carta es escrita en Roma a los romanos, aunque es escrita en griego, pero ocurre que esta carta es muy especial, nos está mostrando a Jesucristo como el cielo sacrificial. Entre los cuatro colores también tenemos cuatro animales. Recordemos que el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, nos habla de los querubines con cuatro caras. Cara de león, cara de águila, cara de buey y cara de hombre. Ahora, ¿a qué rostro representa Marcos? Justamente a cara de buey. Los bueyes son muy notables en la escritura. La fuente de bronce tenía 12 bueyes, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur. ¿Por qué? Porque la fuente era depositada sobre las ancas de los bueyes. O sea, estaban hacia adentro los bueyes y 3 hacia allá, hacia un lado, 3 hacia el otro. O sea, los cuatro puntos cardinales estaban los bueyes puestos. 3, 3, 3 y 3. ¿Con qué intención? De que la fuente no bajara. Un buey, ¿qué es? Es un toro capado, un toro que ha perdido su pasión. Se le ha quitado la pasión y ocurre que en la escritura buey representa justamente a Jesucristo, porque su única pasión fue servir a Dios. También a nosotros se nos habla de que somos bueyes. Pablo escribiendo acerca de que Dios tiene cuidado de los bueyes, habla de nosotros. Pues por nosotros fue escrito, dice la escritura en el libro de Corintios, capítulo 9. Él está hablando justamente de la tarea del siervo de Dios, de servir, de ser humilde. Jesucristo, increíblemente, fue el hombre más humilde de la tierra. Más humilde de la tierra, así lo dice Daniel capítulo 4. El más bajo de los hombres. ¿A qué se refiere? A que siendo Dios, no tomó cosa como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Ese es lo primero que tenemos que aprender de Cristo. Cuando alguien es arrogante, cuando alguien es soberbio, altivo, no representa. Comúnmente a los pastores se nos llama siervo, el siervo de Dios. Ojalá los pastores entendieran que esta tarea de ser siervo de Dios implica humildad, implica sencillez, no implica soberbia, no implica altivez, no implica arrogancia. Todo lo contrario. El problema grave es que se nos ha puesto el cargo de siervo de Dios, pero como una cosa tremenda de arrogancia, de altivez. Yo soy el siervo de Dios, pero no es así, hermanos. No es así. Dice la Escritura que el que quiera ser Señor entre ustedes será vuestro servidor. La humildad es parte del servicio. Cuando hay gente que de repente se le da un cargo y se le sube el humo a la cabeza, está perdiendo el diseño de Dios. Tiene que mirar a Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios. ¿Y qué hizo? Pescó un librillo y le lavó los pies a los discípulos. ¿Y qué tiene importancia es? Bueno, en la casa usted tenía el esclavo más bajo y el esclavo más bajo el que tenía que hacer la tarea de lavar los pies a los visitantes. Cada vez que llegaba un visitante a tu casa, ese esclavo tomaba el librillo, que es un lavatorio, y llevaba y le lavaba los pies. Era una forma de atender a la persona, claro, porque en ese tiempo no habían calles pavimentadas, era todo tierra, y claro, la gente necesitaba lavar sus pies. Eso es lo que hacía el siervo más bajo. Jesucristo hizo eso. Y él mismo dijo, si yo siendo vuestro Señor, hago esto, ¿qué está diciendo el Señor? La humildad es parte de la vida cristiana. Cuando hay alguien que es arrogante, altivo, que mire menos a otro, no está viviendo lo que Dios quiere. Se parece más a Satanás. Porque Satanás es soberbio, altivo, arrogante. Él no se va a humillar jamás. Entonces representa más al diablo que a Dios.
Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra y sirvió. Y sirvió bien. Y sirvió a los hombres. Él fue el mejor siervo de Dios. Es por eso que la Escritura claramente lo muestra como un ser que vino a servir. Él vino a servir y no a ser servido. Qué pena para muchos creyentes hoy día que no entienden el principio de servir. Mi tarea como pastor es servir a mi congregación a través de la enseñanza de la palabra, a través de la capacitación, a través de la dirección, no para enseñarme el rebaño, no como teniendo señorío, dice Pedro, sino siendo ejemplo de la ley. Uno de los problemas que tenemos hoy día, amados, es justamente el señorío. Debe haber humildad, sencillez. Si usted tiene un don, una gracia, no sea soberbio. Si tiene más dinero que otro, no sea soberbio. El color de la piel no lo hace mejor que nadie. No importa si usted es amarillo, rojo, café, verde, con lo que usted tenga. Su piel es simplemente el exterior. Su interior es un ser humano. Y no lo hace mejor que uno negrito. Miramos a los negros por encima del hombro. O a los latinos, como ocurre en muchos lugares. No debe ser así. Si alguien hace eso, ha perdido la identidad de cristiano, de hijo de Dios. El maestro nos enseñó humildad, nos enseñó a servir. ¿Qué tiene de malo servir a los demás? No, nada. Esa es la tarea que tenemos que aprender. Pero muchos, ¿qué hacen? Llegan a un lugar y quieren ser servidos, no servir. Y no es la tarea que Dios planificó para nosotros. Él nos enseñó. Él es Dios, el creador de este universo. Millones y millones de planetas, soles, estrellas y todo lo que Él creó poderosísimo. Creó este planeta. Creó a todos los animales, creó todo. Es el creador. ¿Y qué hizo? Se humanó. Esa es la más grande humillación que pudo tener Él. Humillarse a ser hombre. A ser una criatura, no un creador. Y habitó entre nosotros como cualquiera. Trabajó. Él vino a servir. Caminó entre nosotros. Tanto así que en una oportunidad tuvieron que pagar a Judas para que reconociera a Cristo. Interesante. Nosotros queremos ser grandes, alcanzar cosas, que el resto nos reconozca. No es lo que Dios quiere. Tú tienes que empezar a entender que el que tiene que reconocerte es Dios, no el resto. Si alguien te mire en menos, no te duela. Si te duele, es porque hay soberbia. ¿Pero por qué me tienen que humillar? Bueno, es parte de la vida cristiana. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. La humildad es parte de la vida cristiana. Es una cualidad increíble que cuesta tenerla, claro. Nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra arrogancia, el dinero, la posesión, el cargo, los dones, todo eso pone al hombre soberbio. Pablo escribiendo, me gusta mucho este párrafo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Qué tenemos? La vida le pertenece a Dios. La inteligencia le pertenece a Dios. Nuestras capacidades nos las dio Dios. No tenemos nada por qué creernos algo o sentirnos superior. Ese es el problema de los fariseos. Cuando el ciego les habla que Cristo lo sanó, tú habiendo nacido en pecado nos enseñas a nosotros. ¿Notó esa frase? Eso es una frase de soberbia, de altivez. Dios quiere que usted y yo seamos humildes. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece. Cuando aprendemos algo y sabemos más que los demás, nos creemos más que los demás, cosa que no debería ser así. Nuestra tarea es ser humilde. ¿Cuesta? Claro. Lo escupieron. Le golpearon y le decía, profetiza, ¿quién te golpeó?
Fue clavado en la cruz. Le pusieron corona de espinas. Eso sí es que es humildad. Él se humilló. Él padeció la humillación. No fue reconocido por su propia creación. Fue menospreciado. Note que cuando reprende el viento y el mar en la barca dice, ¿quién es este? No lo sabían. Ellos no veían que él estaba frente a ellos. El más grande, el más poderoso, el más sublime de los seres. Que por amor se encarnó. Que por amor se hizo hombre. Que por amor se hizo hijo de Dios. Por eso este es un siervo que viene justamente a servir. Y la mejor manera de servir es no descansar. 3 años y medio no descansó. No, no paró. Por eso dormía en la barca. Estaba cansadísimo. Cansadísimo. Y en medio de la tormenta él dormía. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba cansado. Fatigado. Él vino a trabajar. Él vino a servir. Vino a humillarse. Vino a hacer lo que debía ser un siervo. Jesús nos enseñó eso. Cuando él habla que el amo llega a la casa, ya, sírveme y luego te servirás tú y comerás después. ¿Qué está hablando? El esclavo está hecho para servir a su amo y él nos llama esclavos. La palabra griega ahí es doulos, un esclavo por voluntad propia. Doulos. ¿Qué dice Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Notó la frase? Doulos. Él es nuestro amo. Él es el dueño de nuestra vida. No tenemos nada por qué enorgullecernos o creernos algo o para aparentar cosas. No tenemos. No. ¿Por qué? Porque justamente esa es la realidad más terrible del cuerpo de Cristo. Tendremos que aprender a ser humildes. Porque Dios mira al humilde, al soberbio lo mira de lejos. Tienes que aprender, amados, que hay una guerra en nuestro ego, una guerra terrible allá adentro. El ego nuestro no quiere ser menor que nadie. No quiere reconocer a otro. No, comúnmente alguien que es soberbio no reconoce las cualidades que otro tiene. No da espacio para que otro avance. No deja que otro crezca. Un caso claro y clásico en la Biblia es Saúl. Saúl ve cómo David mata a Goliat y las mujeres cantan. Saúl hirió a 1000 y David a 10.000. ¿Quién era antes de ser el rey? Se escondía, tenía miedo del cargo. Lamentablemente el cargo le hizo mal, porque eso llegó a que hiciera que Saúl persiguiera a David, lo persiguiera para matarlo. Y lo quisiera matar, ¿por qué? Porque era una amenaza para su reino. Amado, no hay nada que amenace nuestra vida espiritual, sino nosotros mismos. Nosotros mismos amenazamos nuestra vida espiritual cuando no entendemos que si tienes dones, este los dio Dios. Si hay gracia, Dios te la dio. Si sabes cantar, es algo que Dios te lo dio. No es para hacer competencia. No competimos. Un hijo de Dios no tiene competencia con nadie. No se cree más que nadie. No busca superar a nadie. Nuestra tarea es simplemente servir con lo que Dios nos ha dado. Nos superamos, claro. Buscamos ser mejores, claro. Pero no para pelear contra otro o para sentirnos más que otro, sino para servir mejor a Dios. Y cuando vemos a alguien menor, le ayudamos a que crezca. Y si creció más que nosotros, gloria a Dios. Qué bueno es que alguien pueda haber sido bendecido por nuestra vida y testimonio. Porque el grave problema es que hay una lucha por poder, por querer ser grande, por querer alcanzar cosas. Hermanos, pasa. Alguien tiene un auto y el otro quiere tener uno mejor. Uno tiene un televisor, otro quiere tener un celular. La pelea por quién tiene lo mejor.
El mejor celular, el mejor televisor, el mejor auto, la mejor casa. Siempre hay un conflicto ahí por querer ser más que los demás. Buscar ser más que los demás. Es un grave problema hoy día. El grave problema de la arrogancia, de la altivez. Dios nos guarde de eso. Es un veneno terrible, es un veneno horrible, porque justamente es el veneno que nos hace pelear unos contra otros y competir unos contra otros y mirar en menos unos a otros. Cuando veo lo que pasó en Estados Unidos, de ese policía que humilló a esa persona de color, ¿qué tiene de menos el que tiene color en su rostro, es negrito? Yo no nos creo iguales. Nos creó de la misma manera. Somos dos igual imagen de Dios. No es uno más que otro. Nadie es más que nadie. Somos todos iguales. Imagen de Dios. Tanto el japonés que tiene los ojitos chinitos, uno que es blanco, el que tiene pelo y el que no tiene pelo. Claro, porque peleamos por aparentar o por creer que somos mejor que el otro. En los cargos y en los ministerios pasa eso. Yo soy apóstol, soy pastor. ¿De eso más que tu hermano? Ah, pero es que él no es pastor. ¿Y quién te dijo que eso te hacía más que los demás? Ministerio significa servicio. O sea, Dios te puso como servidor de tus hermanos. Esa es mi tarea. Servidor de los míos. Servidor de mi gente. Servidor de la gente que Dios ha puesto para que yo la administre y pueda hacer crecer esa persona y que llegue a un lugar, ojalá más alto que yo. Porque es el problema. La gente tiene que aprender que cuando Dios te pone en un lugar, te pone ahí para que a través de ti alguien crezca, alguien avance, alguien logre, alguien le alcance, no para competir. Vea un problema grave, un caso claro es de Saúl. El otro caso contrario es Elías. Le dice Eliseo, pídeme qué quieres. Quiero una doble porción de lo que hay en ti. Elías podría haber dicho, no, pero para, yo soy el profeta, tú eres mi discípulo, no puedes ser más que yo. No encontramos en Elías eso. Le dice, si me vieres, les será hecho, si no, no. Punto. ¿Notó? No hay una negación a lo que Eliseo quería. No hay. No hay una negación a lo que él era. Él era un profeta, uno de los más grandes. Su discípulo quería ser el doble de él. No hubo negación ahí. No, no, perdón, Eliseo, mira, estás subiéndote, como dicen algunos jóvenes, por el chorro. No, 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 eso no es así. No te corresponde a ti ser más grande que yo. Un caso claro es Moisés. Dice que Josué vio a algunos profetizando en el campamento y se los prohibió. Y Moisés le dijo, ojalá todos profetizasen. No había envidia en él. Es lo que Dios quiere en nosotros. Si tú quieres llegar a ser grande en la mano del Señor, nunca busques ser más que los demás. Busca ser mejor de lo que eres tú, para ti y con Dios. Punto. No trates de superar a los demás, que yo voy a cantar mejor. No, porque si tú miras a otro que canta desafinado y tú cantas bien y te ríes y te burlas, eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios que tú, teniendo mejores dones, mires por entre el hombro al que tiene menos dones que tú. O que tienes tú más dinero que el otro. O que tienes un mejor auto. O que sabes más. No es así. No es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere en nosotros humildad. 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 Una de las cosas más terribles que tenemos y el diablo sabe cómo tocarnos allí. Él toca nuestra alma y nos hace creer que somos mejores que el resto, más grandes que el resto, más capos que el resto. Nunca pisotees a nadie, nunca lo hagas. Porque con la vara que mides
serás medido. Y lo que siembras, cosechas. Es bien importante entender esos principios de la ley de Dios. Con la vara que mides. O sea, si tú miras en menos a alguien, alguien te mirará en menos a ti. Si tú le faltas el respeto a alguien, alguien te faltará el respeto a ti. Si tú traicionas a alguien, alguien te traicionará a ti. Si tú eres desleal con alguien, alguien será desleal contigo. Si tú no perdonas, alguien no te perdonará. Lo que siembras, cosechas. Sé humilde. ¿Cuesta? Tenemos que luchar contra nuestro ego y eso cuesta un montón. Cuesta entender que nosotros no tenemos nada como para ofrecerle a Dios perdón. Es que tú no sabes quién soy yo. Yo soy tal persona. Dios me ha dado una unción, una gracia. Se mueve en mí en forma increíble. Dios no quiere eso. A Dios no le agrada la soberbia, ni la altivez, ni la arrogancia. Cuando nosotros empezamos a actuar de esa manera es cuando a Dios le parece mal. Dios quisiera que nosotros entendiéramos que el principio básico del servicio es justamente ese, el servicio. Estamos hechos para servir a los demás. Somos siervos. Y el siervo no es un cargo de honra, es un cargo diferente, es un cargo de humildad. Esclavo. Esclavo. Eres esclavo del Señor. Él es tu amo. Él es el dueño de todo lo que tú tienes y de todo lo que tendrás. Y si hay algo en donde Dios te pone más que los demás, no es para ser arrogante, es para servir a los demás con lo que Dios ha puesto en ti. Si tienes capacidades bíblicas, bueno, enseña el resto. Si sabes cantar mejor, enseña el resto. Si hay unción en ti, compártela. Si hay algún don especial en ti, enseña a otros. Porque Dios te tiene ahí para bendecir, no para sentirte superior a nadie. Ni más grande que nadie, ni mejor que nadie. Porque el grave problema nuestro, amados, es que no nos parecemos a Cristo. No nos parecemos a Él. Tenemos que parecernos a Él en esa tarea de ser siervos. Ahora Dios claramente señala en su palabra que nosotros como siervos de Dios tenemos que estar dispuestos a servir. Si alguien quiere ir contigo una milla, ve con él dos. Si alguien quiere quitarte la capa, deja también la túnica. El que tome de ti prestado no se lo rehúse. ¡Wow! ¡Qué difícil es ser cristiano, ¿no? Uf. Como un pastor amigo dijo que ser cristiano es como ser gárgaras de cabeza. Cuesta. Pero es lo que Dios quiere en nosotros, amados. Quiere nuestro servicio. Quiere que entendamos que estamos aquí con una tarea, una misión, un proyecto de Dios. Servir. Servir al resto. Con las capacidades que Dios te ha dado a ti. Gózate porque tienes capacidades. No estoy diciéndote, no, no te goces. Gózate por lo que Dios te ha dado. Pero úsalo para bendecir a otro. Si tienes dinero, úsalo para ayudar a otro. Si tienes capacidades, úsalas para que otro se capacite y crezca. Nunca le pongas el pie a otro. Haz que crezca, haz que avance, haz que logre metas. Jesús dijo, mayores cosas que vi haréis. Él es Dios. ¿Qué podría decirle algo si él dijera, ustedes no pueden hacer lo que yo hago, ni harán nunca lo que yo hago? Nadie, porque él es Dios. Pero él dijo, mayores cosas que mí haréis. Interesante enseñanza. El propósito de Dios es que tú no te sientas mejor que nadie. No compitas con nadie. No creas que eres mejor que otro. Busca ser mejor para Dios.
no en competencia, para Dios. Si sabes Biblia, estudia más Biblia para que seas mejor. Si sabes cantar, prepárate mejor. Si eres buen predicador, pues que Dios te siga usando mejor. Pero recuerda una cosa, no es para vanagloriarte, no es para sentirte mejor que los demás, es para que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, Dios sea reconocido. Dios, como Juan el Bautista nos enseñó una frase interesantísima, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Eso se llama humildad. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Él sabía el lugar que tenía. Por eso Jesús dijo, entre los profetas nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor. ¿Por qué? Porque el que se humilla será ensalzado. El principio está claro y se aplicó justamente sobre Juan el Bautista por la actitud, por la acción, por la forma en que él pensó. Ve a Caín. Su hermano dio mejor ofrenda. A él no le gustó. La Biblia claramente presenta las cosas como son. Las presenta claramente. El caso claro es Jonatán. Jonatán era hijo del rey. Pero él sabía que David debía ser el rey, no él. ¿Quién da ese derecho? Perdón. Yo soy aquí el hijo. Usted no es parte del reino. Usted es simplemente un soldado. Dios no lo puede colocar sobre mí. Dios coloca a quien quiere, como quiere y donde quiere. Si Dios te pone a alguien sobre ti, gloria a Dios. Si alguien tiene autoridad sobre ti, gloria a Dios. Estoy hecho para servir, aún en el último lugar. El que se humilla, el que no pelea por el cargo, no pelea por el puesto, que está hecho para servir. No menospreciando, porque no estoy ni interesado, no me interesa. No es así. Tiene que gustarte querer ser más. Tienes que tratar de querer ser más. No para pelear con tu hermano, para servir mejor a Dios. Esa es la tarea primaria, esa es la tarea más importante. Ser mejor instrumento para servir a tu Dios. Yo quiero ser mejor cada día, pero no para ser más grande que otro, ni para competir con alguien, ni para buscar ya la batalla con alguien y que alguien me honre sobre los demás. No es la tarea. La tarea de tratar de ser mejor es para poder servir mejor a los demás. Y que tus hermanos reciban de ti la bendición, porque te preparaste. No hay competencia, hermanos. En el reino de Dios no hay competencia. Y Marcos nos enseña esto. Es el primero de los libros de los 4 evangelios, el primero, el más temprano. Escrito por un muchacho que aunque fue rechazado primero por Pablo, Bernabé lo recogió, le enseñó, lo capacitó y luego vino a ser muy importante, tanto así que Pablo ya lo llama porque le es útil para el ministerio y Pedro lo llama hijo. Es interesante. Juan Marcos fue menospreciado por Pablo, pero él no tuvo problema después para trabajar para Pablo. Eso es humildad. Eso es humildad. A veces alguien nos pisotea y ya no lo queremos ver, ni saludar, ni nada. Qué pena. Porque a veces cuando nos pisotean es para ver hasta dónde llega nuestra soberbia, nuestro orgullo y nuestra altanería. ¿Hasta dónde? ¿Somos capaces de perdonar? ¿Somos capaces de trabajar para alguien que no tenga la capacidad que tiene usted? No, pero ¿cómo puede estar este sobre mí si yo tengo más capacidad que él? Bueno, Dios lo puso a él. Usted tiene la tarea de servir. A veces la gente no entiende que Dios pone a quien quiere, donde quiere y como quiere. Y a veces el que está arriba tiene menos capacidad que ti para que tú en humildad
aprendas a servirles con tus capacidades. Puede que tú tengas más capacidades. Bien, pero Dios lo puso a él o a ella. Pero ¿cómo puede ponerla a ella si yo soy mejor? Bueno, a Dios le encanta humillar a los que se creen algo. Capaz que él es que está ahí, que tiene menos capacidades, es más humilde que tú. Y Dios lo puso a él para mostrarte a ti que no es por las capacidades que llegas donde llegas, es por la humildad y el reconocimiento que llegas a lugares de bendición. Bien amado, espero que esta lección te sirva. Y es una lección que Cristo nos dio. Yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Debo aprender porque Él es mi maestro. Y si Él, siendo Dios, se hizo humilde, que me enseñe a mí, te enseñe a ti a ser humilde. Padre, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Ayúdame a ser más humilde, Señor. A reconocer que nada tengo si tú no lo hubieras puesto. Que nada sería si tú no lo hubieras querido. Que nada alcanzaría si no fuera por tu misericordia. Nada he ganado, no soy nada si tú no estás conmigo, no valgo nada si tú no me ayudas. Todo depende de ti. Gracias. Gracias porque no hay una batalla por tratar de ser mejor para rebajar a los demás, sino que hay una batalla para ser mejor, para servirte a ti. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente. Siga orando usted por los hermanos que están en el WhatsApp de oración. Hay mucha necesidad. Oremos por todo lo que Dios tiene que hacer. Oremos por este país, por el hambre que viene. Oremos para que Dios provea a los suyos. Oremos por nuestros hermanos argentinos porque ellos están pasando una necesidad horrible. Oremos por este tiempo de pandemia para que la misericordia de Dios nos alcance y se termine pronto. Que Dios haga su obra sacando esta peste de esta humanidad de verdad que ha traído muchos flagelos. Oremos también por todos nuestros hermanos que estén enfermos de coronavirus para que puedan ser levantados por la mano de Dios, porque lo único que tiene el poder para sanar es nuestro Dios. Que Dios le bendiga ricamente.